invitados, Miguel Antezana y Nancy Arellano, ambos politólogos, nos van a ayudar a entender qué es lo que tenemos que esperar o por qué se están dando estos resultados en las encuestas, tal vez en estas últimas semanas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, empecemos analizando estos resultados. Keiko Fujimori, según GFK, tiene 52.2% de los votos válidos en un reciente simulacro, y PPK tiene, por su parte, 47.8%. Primero, ¿qué significa votos válidos en estas encuestas, ¿no? Algunas personas pueden no necesariamente saber a qué se resume o cómo se diferencia votos emitidos, votos válidos. ¿A qué se refiere? Sí, en el primer conteo de votos, porque estamos hablando ya de simulacro de votos, es decir, se le da una boleta a la persona para que marque tal cual como va a ser el día de votación. Las personas tienen la opción de votar por uno u otro candidato. Sin embargo, también puede ser que lo dejen en blanco o sea viciado. Viciado es porque estamos haciendo de marcas 2, 3, 4 marcas y entonces exagera lo que debería ser su intención de voto. Contando esos 4 opciones, tenemos un primer porcentaje, que es lo que arroja, por ejemplo, en una encuesta, si no me equivoco, para Keiko 48 y para PPK 41. Sin embargo, en un segundo conteo, digamos que pulimos estas cifras y quitamos los blancos y viciados y quedan los votos válidos, que es lo que arroja el 51, 52% que se le ha dado a Keiko y los otros porcentajes a PPK. Que, por supuesto, con ese porcentaje ganaría la presidencia si las elecciones fueran el día que se hizo la encuesta. Esa sería la votación definitiva, la válida que da el ganador o ganadora para el próximo domingo. Ahora, ¿crees que este resultado es reversible? ¿Cuánto crees que puede influenciar el debate de mañana? Mira, yo creo que primero, cuando nos vamos a las cifras de blanco viciado, hay un detalle que hemos visto en estos días y ha sido el tema de, por ejemplo, el sur y el centro del país. Tiene un alto porcentaje, entre 18 y 21% para el caso del sur. Esa cifra es influyente porque a una semana tanto el debate como el proselitismo de calle que se esté haciendo durante este momento puede buscar convencer a este voto blanco viciado, que por lo general es un voto antisistema. O sea, es un voto que no está de acuerdo con ninguno de los dos candidatos. Creo que ese debería ser el objetivo de ambos candidatos, de querer pues o ganar con un amplio margen o lograr romper el techo que se le ha venido montando a PPK desde hace algunas semanas, bueno, meses ya. En el debate anterior ocurrió algo muy curioso, que es que Keiko Fujimori, porque hay estos mensajes globales, ¿no?, de lo que quieren, refuerzan los candidatos en todas las intervenciones, ¿no? Y una de esas era, no somos lo mismo, y luego de decir eso, yo y PPK no somos lo mismo, planteaba propuestas mucho más parecidas a las que hubiera planteado, por ejemplo, Verónica Mendoza, ¿no?, como apelando... Keiko. Exacto, Keiko Fujimori, como apelando al voto social, al voto antisistema, no a las grandes minerías, a las grandes mineras. Entonces, ¿qué significa ese cambio de retórica? ¿Está justamente tratando de abarcar a ese sector? Sí, yo creo que cada uno de los candidatos está tratando de atraer la mayor cantidad de votantes, los que traían en la primera vuelta, pero sobre todo los que votaron por los otros candidatos en esa primera ocasión en el 10 de abril. Sin embargo, yo creo que no se han logrado diferenciar, no han habido mensajes contundentes en los que tú puedas identificar o diferenciar a uno del otro, y de hecho por eso yo creo que hemos llegado al primer debate la semana pasada en la que se dedicó o destacó más el tema de los ataques, las pullas entre ellos y no las propuestas de gobierno, lineamientos programáticos que me diferencian uno del otro candidato. Eso es lo que ha hecho que el debate, más que algo de propuestas técnicas, que es la idea, sea en realidad una plataforma de generar emociones o empatía con la gente. Pero eso justamente, ese es el tema. La crítica la hacemos nosotros que estamos acá afuera, pero le resultó a Keiko Fujimori porque subió... Yo particularmente creo que la política es profundamente emocional porque apela a valores. O sea, la discrecionalidad que nosotros esperamos de un alto funcionario electo directamente
es una discrecionalidad que se remite a unos valores. Y por eso es que, bueno, tradicionalmente el sistema de partidos pone una oferta electoral donde cada partido representa una ideología o una serie de valores por los que la gente vota esperando un comportamiento en gobierno, en discrecionalidad de poder. Claro, en el debate... En el debate vimos que las emociones que planteó o que intentó mover, en mi opinión, Keiko Fujimori, ciertamente fue tocando un poco a las emociones tradicionales de la izquierda o apelando a los disparadores de la izquierda. De hecho, no solo fue a nivel del mensaje, a nivel de fondo, sino a nivel de forma. Y de hecho yo en algún momento comenté que había dos Keikos en el debate. Había una Keiko propositiva, que era la que leía, que logró manejar un lenguaje pues más mixto, texturizado, pero enfático, y había una Keiko que era la que respondía, que copió la cadencia de Verónica Mendoza, de hecho. La cadencia, el uso de los mismos recursos literarios, etcétera, para dar un storytelling, una narrativa muy apegada al mensaje político que vimos en primera vuelta de mano de Verónica Mendoza. Claro, y por el otro lado, PPK, que intentaba, digamos, responder a los ataques, porque perdió bastantes minutos de sus intervenciones respondiendo a los ataques, intentaba dar propuestas y caían, digamos, en un saco emocional vacío, ¿no? O sea, no generaba una reacción o una empatía, ¿no? Entonces, aparentemente eso ha hecho que cambie su estrategia de campaña y esta semana se ha puesto un poquito más agresivo. Él le dice, ha tomado el toro por las astas. ¿Crees que funciona esa estrategia? Y ciertamente que el primer debate aparentemente lo cogió desprevenido PPK. Sí se vio claramente que Keiko tenía una estrategia definida, unos mensajes claramente determinados. La frase esta de la pelona no fue improvisada, estaba muy bien preparado. Y a PPK lo agarró de cuadro y eso se notó y el público lo captó. Como tú bien dices, sacó de cuadro exactamente. A todos. ¿Cómo has cambiado pelona? No sacó de cuadro a todos. Como tú bien dices, él reaccionó tarde, reacciona en la semana y inclusive saca estas frases que no necesariamente son muy felices. Lo que se esperaría es que mañana hay una preparación mucho mejor de PPK, pero también implica que hay una preparación doble de Keiko. No quiere decir que fue triunfadora en el primero y ahora va contenta, porque también de alguna manera tiene que mantener esa imagen que generó en el primer debate, y lo que obliga también a que el otro prepare por lo menos 1 o 2 escenarios de cómo reaccionar y no tampoco llegar como un gallito de pelea, porque como bien dijo mi compañera, aquí el tema es netamente emotivo y la gente puede reaccionar en contra o a favor. Claro, y hay emociones que son más fuertes que otras, más traducibles en votos que otras. Cuando nosotros apelamos a la neuropolítica, por ejemplo, tienes un espectro entre el miedo, que no es lo mismo que el asco. Entonces, cuando tú apelas a determinados disparadores, tienes que aprender a diferenciar qué emociones son las que quieres tocar en la audiencia, porque hay emociones que pueden incluso resultar nulas, si tu contraparte también apela a lo mismo. Y asimismo, por ejemplo, creo que ninguno ha tocado emociones positivas, amor, placer, esperanza, ni el espacio íntimo de recordación positiva, como para que la gente se sienta incluida en la foto de algo que sí es posible. Entonces, creo que ese círculo es el que falta cerrar y por eso a mí me cuesta dar como ganador a alguien. Claro, lo que sucede usualmente cuando solo hay 2 candidatos en segunda vuelta, me parece es que la esperanza y las emociones positivas son para la primera vuelta y la segunda vuelta casi siempre es el mal menor, ¿no? ¿Quién representa el peor futuro para el país? Porque hay un montón de gente que no votó por ninguno de los dos, entonces su voto no va a ser un voto... De hecho, eso tiene un nombre, que es la asimetría de la motivación política. La asimetría de la motivación política se da en escenarios polarizantes y polarizados, donde contrincante A y B busca anular al contrario, diciendo que las motivaciones del otro no son virtuosas. Y los únicos que tienen algunas motivaciones o 100% motivaciones virtuosas somos nosotros. Entonces por eso es que no se piensa en consensos, no se piensa en inclusión, no se piensa en un debate de tú a tú, porque yo busco anularte a ti del escenario. Entonces yo no te quiero escuchar, no podemos conversar ni podemos debatir en los términos racionales, porque yo pienso que tú tienes una agenda oculta. Y ese escenario de polarización finalmente crea ese show mediático de gallitos de pelea,
A ver, pero no solamente, hay varios debates que se están dando. Uno, los que nosotros hemos visto el domingo pasado y vamos a ver mañana, y otros en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, este audio que entregó Klimper, que ya admitió haber entregado a Panamericana Televisión, en el que evidentemente se ha editado la declaración o la respuesta de este informante de la DEA, que asegura que Joaquín Ramírez pues dijo que habría lavado 15 millones para Keiko Fujimori, que ha terminado con el cierre de este programa periodístico el domingo. La periodista Mayra Albán ha renunciado y ha denunciado que este audio fue, digamos, plantado de alguna forma. ¿Crees que pueda repercutir a estas alturas de la campaña? ¿A alguien le interesa? Yo creo que hasta el último día no podemos saber, no podemos dar un ganador. En esta semana va a ser crucial. Seguramente van a sacar temas, haces de la manga para ver qué sucede. Sin embargo, también en el tema de la estrategia de comunicación política hay que tomar en cuenta que no solamente están los candidatos, también están los actores que los rodean, los vicepresidentes, los congresistas electos. Y a lo largo de esta campaña, tanto en la primera vuelta como camino a la segunda, hemos visto también un cúmulo de errores. Hemos visto una cantidad de mensajes, de expresiones que han sido autogoles para cada candidato. Por lo tanto, cualquier cosa pudiera suceder en los próximos 8 días que pudiera inclinar la balanza para un lado o para el otro. Inclusive también estos apoyos medios ambiguos, ¿no? Verónica Mendoza tiene un bolsón de simpatizantes muy importante en el sur que pudiera inclinar la balanza 1 o 2 puntos. Entonces eso también va a tomar en juego los próximos días. Sin embargo, estos apoyos políticos no suelen marcar la diferencia, porque el peruano primero no suele inscribirse en un partido, no suele suscribir un partido político y cambia de acuerdo al mensaje del candidato. Entonces, a ver, los simpatizantes de Verónica Mendoza son nuevos, claro, al igual que el partido. Entonces, no, mucha lealtad a Verónica Mendoza no es endosable al 100%. Entonces, el tema es del porcentaje que realmente ha sido adherido, por decirlo así, que haya logrado capitalizar coyunturalmente Verónica Mendoza, cómo logra persuadir, porque al final el poder político se trata de eso, de capacidad de persuasión. Si no, estamos hablando de electoralismo puro y duro, clientelismo, por decirlo así incluso, y creo que dentro de las agrupaciones, ahí estoy de acuerdo, por ejemplo, la izquierda, que tiene más inclinaciones a tocar temas ideológicos y que ha creado pues una consustanciación más fuerte con una esperanza, digamos así, ética en sus seguidores, creo que ella pudiese persuadir a sus votantes de cuáles son las razones válidas para inclinarse por un candidato y cuáles son las razones útiles a la causa política que ella enarbola. Entonces, yo creo que se trata de eso, no se trata de decir voten por A o por B, se trata de entender cuáles son los ingredientes para el escenario político que se requiere para que ellos avancen en su causa, porque su causa no va a ser dejada de lado, ellos se van a mantener en el escenario político, así sea como oposición, pero también hay un tema de cuál es el escenario que favorece el avance de la causa política específica de Verónica Mendoza y de su grupo. Entonces, yo creo que lo que es importante aquí es, bueno, por un lado entender que hay una crisis de credibilidad que se ha mantenido durante varios periodos y que hace que tengamos esta volatilidad, la cantidad de candidatos que vimos en la primera vuelta, la ausencia de partidos políticos, la falta de compromiso por parte del electorado, la falta de empatía y adhesión. Entonces, ese escenario está allí. Que de hecho ninguno de los dos ha asegurado que va a aprobar las reformas a la ley de partidos políticos que tanto urgen, ¿no?, a nuestro sistema. Miguel, mencionaste que ambos se habían metido autogoles, ¿no? ¿Cuáles son, según tú, esos errores que han cometido hasta el momento y que deberían subsanar en esta semana que les queda? Yo creo que tiene que ver mucho también con los actores que los rodean, como decía. En el caso de Keiko Fujimori, lo más destacado ha sido el tema de su secretario general, Joaquín Ramírez, ese deslinde a medias, porque de hecho eso fue quizás lo único que aprovechó PPK en el primer debate, que en ese momento todavía seguía como secretario general formalmente. Pero también vienen las frases de los seguidores o de los congresistas electos en que han apoyado alguna situación, digamos, que causó
molestia en el electorado. Por ejemplo, el señor Aguinaga fue un ataque bastante duro a través de redes sociales contra PPK, y PPK también con la frase infeliz de sí, el hijo ratero, es ratero. Ese tipo de cosas que también, que si bien es cierto no tienen que ver nada con una ideología, con un plan de gobierno, dañan a la población, los recibe de alguna manera directa, y eso genera la empatía o antipatía hacia el candidato. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, y seguimos en la misma situación. Cualquier cosa pudiera suceder en los próximos días que incline la balanza a uno o a otro. Claro. Nancy, antes de el debate de la semana pasada se publicó una encuesta que ponía, digamos, a la delantera a Keiko Fujimori, cuando se esperaba que sea lo contrario, justamente por esta denuncia a Joaquín Ramírez de supuesta investigación por la DEA. ¿Qué crees que puede generar este debate el domingo? ¿Crees que puede ser decisivo? ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a tratar los temas que más le interesan a la población, ¿no? Seguridad ciudadana, claro, propuestas económicas. Hay una expectativa ya, digamos que favorable producto del debate anterior en torno a Keiko Fujimori. O sea, la valla está más alta. Keiko logró los puntos, pero eso significa que ahora tiene que seguir sorprendiendo. Entonces digamos que el reto mayor, irónicamente, lo va a tener Keiko. PPK tiene que lograr pues un momento memorable, porque no lo tuvo en el momento anterior. Entonces no tiene que superarse a sí mismo, a diferencia de Keiko Fujimori. Cuando digo que no tiene que superarse a sí mismo, porque cuando ya tienes un contendor que haya recibido las mejores críticas o se ha inclinado la balanza en él, PPK ya va más preparado para atacar, es el que no tiene nada que perder, por decirlo así, puede tomar más riesgos, a diferencia de Keiko Fujimori. Creo que en el caso de PPK entiende que respecto al tema seguridad, también la expectativa es mayor o más positiva para Keiko, por lo cual ahí él tiene que lograr mostrar la firmeza que no ha logrado mostrar hasta el momento, y que realmente puede desarrollar un plan de seguridad que resuelva el problema de la inseguridad a nivel nacional. Entonces yo creo que allí va a ser importante cómo logre él dibujar, sin muchos tecnicismos, con un lenguaje sencillo, comprensible, y tocando nuevamente, como siempre he dicho, emociones, y llevando a la gente a recordar momentos felices, por decirlo así, en los que ha habido mayores grados de seguridad, para que la gente comprenda visualmente cuál es la emoción que quiere el candidato transmitir respecto a seguridad, y que le entiende. Bueno, hay un dicho muy conocido que es: no recordarán lo que dijiste, recordarán cómo los hiciste sentir. Entonces exacto, ese es el gran reto que tienen ambos este domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Estuvimos conversando entonces con Miguel Antezana y Nancy Arellano, ambos analistas políticos, tratando de sentar algunas pautas. Definitivamente ambos tienen un reto muy grande para este domingo. Es el debate decisivo, las propuestas que según distintas encuestadoras son las que más le interesa escuchar a los peruanos, así que